Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por confiar en nosotros y permitir otra vez, por segunda edición consecutiva, estar aquí para poder presentar un caso. La anterior ocasión yo presenté un caso de una evaluación mediante nariz electrónica, también de un sistema de tratamiento de olores mediante barrera osmogénica, y en este caso, pues, pero era un caso que era en Italia, en el sur de Italia. En ese caso, pues presentaremos un sistema similar con algunas particularidades, pero ya en un sitio más próximo, en Granada. Vale, bueno, rápidamente, de Plan somos una ingeniería, consultoría ambiental, estamos desde el 92, especializados en el área de ingeniería y consultoría ambiental, como he dicho, y bueno, con sedes en Barcelona, Madrid y otras delegaciones por otros puntos de España. Y desde el 2012, pues, estamos distribuyendo y comercializando soluciones especializadas y específicas para el tema de tratamiento de olores a través de diferentes proveedores europeos principalmente. Dentro de esas soluciones tenemos lo que nosotros llamamos lo que es producto y dentro de producto, en este caso, lo que llamamos barrera osmogénica, que es de aplicación pues, tanto en depuradoras, residuos, aguas residuales, residuos, espacios abiertos, espacios cerrados, ya zonas más chimeneas o zonas para actividades industriales. Y luego también tenemos la división del área de equipos, con scrubbers secos, scrubber húmedo, el sistema de cubierta flotante, una solución pues, fácil y eficaz para cubrir líquidos, aguas residuales, lixiviados, etc. O sistemas de abatimiento de partículas que utilizan los mismos componentes que se utiliza para lo que es la aplicación de la barrera. ¿Vale? Bueno, dentro de las funciones químicas, ¿no?, que intervienen en la contaminación de olores, pues bueno, falta que las diga, ya las conocemos, los sulfuros, aminas, etcétera, y las mezclas complejas de estos diferentes componentes son las que, pues, los que generan esos olores. Pero aquí se ve, bueno, un poco remarcar ¿no?, la definición de osmogénesis, porque decimos barrera osmogénica, ¿qué es barrera osmogénica? ¿No? Pues bueno, sería una percepción extrasensorial de olores sin justificación alguna y sin un origen o procedencia desconocida. Sí que es verdad que cuando estamos ante un problema de olores, muchas veces la procedencia, aunque no la sabemos de ciencia cierta, pero de desconocida no es mucho, ¿no?, porque ya presuponemos de dónde viene, ¿no? Bueno, como digo, la barrera pues, es una pulverización de productos específicos que lo que hacen es formar una micela, como el mismo efecto que hace pues, el agua cuando se mezcla con el detergente, ¿no?, y entra en contacto con una molécula de grasa, dijéramos, y la permite pues, eliminar. Pues aquí entra en contacto con la molécula odorífera y lo que hace es envolverla en esa burbuja de agua y lo que hace es que sea invisible al olfato humano. De manera que deja de oler. La molécula sigue estando en el ambiente, pero está, dijéramos, no es detectada por el olfato humano. Para ello no se utilizan sustancias químicas que sean de tipo reactivo, ni son perfumes, y bueno, pues puede garantizar eficacias, como todos tienen una eficacia, pues aquí decimos que puede rondar el 70%, ¿no? Lo que es importante a la hora de la aplicación son los sistemas de pulverización, pues que tenga, es un elemento más importante, son sistemas de alta presión y que se haya una adecuada micronización, ¿no? Crear una burbuja lo más fina posible, pues para que la superficie de contacto, ¿no?, entre la emisión y nuestra aplicación de nuestro producto pues sea la mejor posible. Luego, que haya una difusión estratégica y un tiempo de contacto adecuado. Y por último, pues evidentemente, que el consumo de producto pues, tenga unos valores razonables para la empresa o para el cliente, ¿no? El caso práctico que traemos, en este caso, es un sistema de pulverización de productos, como he dicho, pues para reducir el impacto de olor en un centro de tratamiento de residuos mecánico-biológico, con el objeto de describir, por un lado, cómo este sistema de barrera osmogénica es eficiente en la detección de olores. También evaluar una serie de productos, en este producto se evaluaron 2 en concreto mediante olfatometría dinámica, y luego también demostrar que al final esa
la barrera osmogénica también puede ser una solución técnica y económicamente viable. Como digo, el caso práctico que he comentado antes está localizado en Alendín, el que se llama el complejo medioambiental de la Loma de Manzanares, ¿no? El nombre correcto, y es un vertedero, una planta de tratamiento, vamos, muy grande, que trata, creo, si no estoy equivocado, todos los residuos de la provincia de Granada, me parece, y hablamos de unas 1.000 toneladas diarias de fracción orgánica, resto, aparte de residuos de papel y plástico. Y bueno, tenemos los principales receptores de afección por olor, pues están ubicados en el este, noroeste y norte del centro, entre una distancia entre 4 y 6 kilómetros de la planta. Un estudio que hizo Dornet pues determinó pues como los elementos, ¿no? Los focos de olor más importantes, pues la balsa de lixiviados, el biogás del vertedero y la planta de compostaje, ¿no? Aquí hay una imagen de una modelización hecha por Dornet en la zona y, como he comentado, esas tres fuentes de olor, la empresa, dijéramos, está acometiendo ahora el proyecto para desgasificación del vertedero y entonces, pues, dijéramos, nuestra actuación se centró en la era de compostaje y en el foso de entrada, ¿no? Porque era la manera de abordar como mínimo los tres focos de olor más importantes. En cuanto a los productos a utilizar, aquí hago un comentario, añado un comentario porque, bueno, por parte del comité se me pedía que aclarase alguna información más del producto, pero bueno, son estos productos que son miscibles en agua, que van diluidos en agua, concentraciones muy bajas, ya que hablan de un 0,2 y un 1, pero bueno, normalmente son 0,3, 0,4, yo máximo que estoy trabajando a lo mejor son 0,7%. Contiene estos grupos hidrófobos, que son hidrocarburos de cadena larga, que permiten frenar estas micelas, que es lo que evita que después, cuando capturan la molécula odorífera, pues no sea detectada por el olfato. Destacar que no son enmascarantes ni son perfumes, desodorizantes, etcétera, que existen en el mercado y que también se utilizan. Y luego, pues en cuanto a la peligrosidad, en su uso no tiene ningún tipo de peligrosidad, pero sí que el producto concentrado, pues que llega en bidones, pues tiene una materia prima que está entre el rango del 3 y 5%, pues tiene que llevar el pictograma de irritante. Pero su aplicación, como estamos hablando de diluciones de 0,3, 0,4, 0,5%, pues no, desde el punto de vista de peligrosidad no hay ninguna. Digo porque esto a veces es una cuestión que es bastante recurrente, la gente lo pregunta, porque, a ver, no es molesto que tú estés trabajando y tengas una pulverización encima, y ya eso se intenta evitar que pase, pero por el tema de la molestia del trabajador, pero, dijéramos, no quita que de vez en cuando pasen personas por allí y a lo mejor pues la gente pregunta, oye, ¿esto qué efecto tiene por las personas? Tenemos estudios que se han realizado, toxicológicos y cosas, y bueno, pues que en principio no hay ninguna peligrosidad. Como he dicho, entonces nosotros nos centramos en lo que sería el área de compostaje y el foso de entrada, y lo que se hizo, pues bueno, era una planta realmente muy grande, o sea, eran casi 20.000 metros cuadrados una salvajada, y dijéramos todo lo que sería el perímetro, pues se instaló la barrera con 518 metros de tubería, 110 boquillas y los sistemas de EVO de alta presión de la Biotest, que es nuestro proveedor con el que trabajamos, ¿no? Luego también se instalaron en los fosos, lo mismo, en este caso pues, con 100 metros y 25 boquillas y un equipo pues, de una capacidad un poquito menor, pero muy similar. Aquí hay una imagen general, ¿no? Aquí es donde estaban los equipos colocados y entonces pues, uno de ellos trabajaba para lo que es la área de compostaje y la otra pues, para lo que sería la zona de los fosos. Luego estos equipos en sí también, pues, por también requerimientos del cliente, se hicieron una serie de condiciones. Bueno, hubo algunas cosas particulares que se tuvieron que hacer. Bueno, primero hubo que instalar todo un cable de acero en toda la zona perimetral donde iba la tubería, porque normalmente aprovechamos la estructura existente que haya, ¿no? Pero en este caso había sitios que se podía, sitios que no, etcétera, y entonces era dificultoso y al final pues, se decidió cablearlo todo.
La parte del área de compostaje, por la dimensión, por la extensión del perímetro, pues, se hizo en bucle cerrado, y luego los equipos también se equiparon con sistemas anticongelación para que pudieran trabajar en invierno. Esto que se acabó de instalar hacia finales del año pasado, veíamos, allá en Granada, veíamos al lado la Sierra Nevada, estaba completamente nevada, y la diferencia de temperaturas son importantes, ¿no? Por último, al tener agua de pozo, pues también tiene que ir equipado con un equipo de filtración ultravioleta y un descalcificador. En este caso también la planta tenía una escada ya en funcionamiento y se solicitó pues, el que se pudiesen conectar, ¿no? Entonces ya se hicieron unos cuadros externos en los equipos, de manera que se pudiera controlar a través de la escada tanto el funcionamiento, monitorizar el consumo de agua producto, y detectar situaciones de alarma, y como aparte esta escala pues también está conectado con un sistema de una estación meteorológica, pues también configurar su funcionamiento pues en función de parámetros meteorológicos, ¿no? Principalmente velocidad y dirección del viento, también temperatura, con el objeto también de tener un mayor control sobre el sistema y evidentemente conseguir un ahorro en producto y recursos, que era muy importante. Esto está conectado, pero no está del 100% implementado. Ya es un tema de configuración de escala que a día de hoy no se ha conseguido el 100% configurarlo. Aquí hay una pantalla, ¿no?, que es la que se ve a ellos, donde tenemos los equipos, bueno, el filtro ultravioleta, el descalcificador, los equipos. Estos son las líneas de aire comprimido que hace falta para el tema de la anticongelación y los diferentes parámetros de control. Muy rápido que me están achuchando. Luego, posteriormente, se evaluó, entonces se hizo también dentro del mismo proyecto. Esto es una herramienta que utilizamos previa al proyecto pues, para demostrar al cliente que puede funcionar, que es evaluar el funcionamiento de estos productos mediante la fotometría dinámica, utilizando pues, un túnel de viento que se depositó sobre una pila de compost, haciéndolo pasar por una cámara de calma donde se dosificaba el producto y luego pues, recogiendo la muestra, bueno, el aire previamente tratado, y se recogía la muestra para analizar, ¿no? Entonces se hicieron varias pruebas con diferentes diluciones y bueno, pues pasamos unos niveles de entre 7 y 8.000 unidades de olor y veíamos pues, eficiencias de hasta el 78%, ¿no?, con las diferentes unidades. Entonces se utilizaron varios productos y bueno, que ya sabíamos que es el que funciona pues, mejor, evidentemente confirmó resultados. Para acabar ya, bueno, en cuanto a costes de explotación, que también me pedían desde el comité que se diera algunos datos, aquí una estimación en base al número de boquillas, horas de funcionamiento, etcétera, de consumos, ¿no?, de litros de producto o de agua, que evidentemente una vez que funciona, pero funcionando con sistemas, puede ser el SCADA, sobre todo estaciones meteorológicas, etcétera, pues esos consumos se pueden ver reducidos al 50%. Aquí a fecha de hoy no lo hemos podido evaluar todavía, pero nosotros sí que tenemos algún otro cliente donde se está trabajando así y realmente, bueno, un consumo incluso ha sido hasta 60 o 70% inferior a lo previsto. Unos costes de instalación aquí aproximados para este tipo de instalación, hablando de esta instalación grande, pues puede rondar entre 20 y 40.000 euros. El consumo de producto en función también de si utilizamos estos datos meteorológicos, en función de la problemática, si yo tengo muchas quejas, etcétera, etcétera, pues evidentemente voy a tener que trabajar más o mayor concentración, pues también puede tener esta variabilidad y el mantenimiento, que son mantenimientos muy sencillos, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros como conclusiones decimos, bueno, pues la aplicación de la barrera realmente, desde el punto de vista de evaluación que hicimos de productos, pues es adecuada. La integración de datos de SCADA o datos sobre todo meteorológicos no lo podemos evaluar en este caso en concreto, pero sí por otros casos, de que realmente suponen unos ahorros considerables y lo recomendamos siempre que una instalación que es muy grande. Y luego lo que sí que tenemos las percepciones de tanto de las personas de la planta como trabajadores externos, como de gente que decían, oye, y decirnos qué veis en el pueblo, etcétera. Todos los inputs desde que se ha estado funcionando pues, han sido positivos. Y con esto, igual me he pasado más de minutos, pero esta es toda la presentación que tengo. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Bueno, si hay alguna pregunta, aquí hay algunas imágenes más de... Sí. Mientras tanto, si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Sí, aquí, por favor. Sí, muy interesante la exposición y una pregunta. Veo que la aplicación que nos has expuesto aquí es más o menos como una cubierta y un edificio, ¿no? Perdón, es que no he entendido. Sí, que me pareció que la experiencia que has presentado estaba bajo cubierta, ¿no? Era un edificio o así lo efectivamente, ¿no? Bueno, este es el foso donde descargan los camiones y esto es la planta de compostaje, tiene techo, pero los laterales están abiertos. Vale. Pero me preguntaba yo si tenéis alguna experiencia o se podría aplicar algún recinto menos cerrado como este, ¿no? Como puede ser un decantador primario, un decantador secundario o una balsa de un reactor biológico. Sí, sí, sí. A ver, al principio de todo había una foto allí. Es que me ha parecido verlo, por eso. Sí, sí, sí. Pero como no ha hecho ninguna mención, digo, bueno. Sí, lo que pasa es que, bueno, en depuración a lo mejor más el problema te lo encuentras más en la entrada de agua, en las balsas de entrada, o en el tratamiento de fangos, ¿no? Pero también, bueno, puede haber un caso que en el secundario, pues por lo que sea, no acaba de funcionar bien y también hay problemas. Sí, en principio, claro, estas son alternativas a cuando tú tienes un problema y dices, ostras, lo suyo sabemos que para tratar el olor lo mejor es confinar y tratar, pero es que a veces no es posible, no es viable económicamente, técnicamente, etcétera. Entonces, son soluciones que, bueno, que tienen una eficiencia, evidentemente, una eficacia, pero una eficacia bastante adecuada a un coste muy razonable, ¿no? Entonces, siempre y cuando, bueno, buscar sitios donde se pueda pues colocar bien lo que es toda la red, ¿no? De la tubería, pues para que eso decimos la difusión estratégica y el tiempo de contacto sea adecuado, es viable perfectamente. Bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Dejamos aquí esta sesión. Gracias a los ponentes y a vosotros también por vuestras contribuciones.